Bienvenidos a Mi Gusto es Conducir y el episodio de hoy va dedicado exclusivamente para ti que ya estás cansada o cansado del robo de gasolina, de que te vean la cara, de que no te den los litros completos y de no saber a ciencia cierta dónde echar combustible. En el último año el precio de la gasolina en mi país ha subido 33%. Piénsalo, 33%. Hace un año costaba 15 pesos el litro y ahora está arribita de los 20. Vamos a ir a gasolineras donde regularmente cargan gasolina los turistas que nos visitan para ver si las gasolineras que están a las afueras son más tranzas y más ladronas que las que están adentro. Acompáñame a conocerlo. Lo que vamos a hacer es ponernos el micrófono inalámbrico, pero oculto, para ver si podemos cachar. Bien, con suficiente holgura de la playera, creo que no se van a dar cuenta. Es hora de ir a luchar contra el crimen. Por la entrada norte a Mazatlán en la carretera libre llegan muchos turistas del norte de Sinaloa y de Sonora, y hay una gasolinera que vamos a ir a checar en este momento porque en esta estación hemos visto colas y filas de gente muy grandes. Vamos a ver si les roban o les dan los litros completos. Una de las cosas que me gusta de hacer estas pruebas de gasolineras con la cámara oculta es que, como nadie se da cuenta, esto es muy fluido. Buenas. Le voy a echar para una motobomba que tengo. ¿Cuánto le pones? Ahí lo que le quepa. ¿De la verde? De la que da risa, sí. Esta es una gasolinera de Red Petrol. Vamos a buscar un lugar donde detenernos para poder medir el combustible. El ticket dice cantidad, CAN por aquí. 4 litros con 12 mililitros para ser exactos, es lo que yo vi en la bomba. Es hora de medir. Cuando me dan el galoncito lleno hasta arriba es difícil que no se derrame la gasolina. Estas pruebas no son perfectas. Estos no son los instrumentos de medición oficiales del gobierno. Eso ya lo sabemos. Hacemos estas pruebas para que ustedes tengan una referencia. Obviamente es trabajo del gobierno, de un gobierno recto, honesto y no corrupto, hacer este tipo de pruebas y torcer a los malhechores. Sin embargo, en América Latina hay cosas que simplemente son un oxímoron. Litro número 1. Sí, ya sé, seguramente están pensando, pero Gonzalo, no debiste haber pedido los 4 litros, debiste haber pedido libre. Bueno, cuando lo he pedido libre me dicen, pero Gonzalo, no debiste pedirlo libre, debiste pedirlo en litros. Y luego cuando pido pocos litros me dicen, debiste haber pedido muchos litros, Gonzalo, con pocos no te roban. La realidad es que algunas gasolineras, aún pidiendo pocos litros, sí nos han robado. Y todas las demás variaciones de esta prueba las vamos a hacer en un futuro en este canal, se los garantizo. Donde vamos a ver regularmente la discrepancia es para el cuarto litro o el último litro en este caso. Litro número 2. Nos dieron 4, ¿verdad? No creo que vayan a ser los 4, a juzgar por lo que queda aquí en el botecito. Litro número 3 completo. Yo no sé ustedes, mi gente, pero yo no estoy seguro que aquí quede un último litro. Ay, igual y si va a ser el litro, fíjate. Sí fue, y se pasó un poquito con los 12 mililitros. Litro número 4 completo, esta gasolinera de Red Petrol en la carretera libre a la altura del poblado de Laval, aquí en Sinaloa. Pasa la prueba. Ahora imagínate que eres uno de esos turistas que vienen de Durango o de Tepic, del oriente o del sur. Hay 2 gasolineras a la entrada de las inmediaciones de la ciudad y vamos a probar las 2. Cada una está de un lado de la carretera, así que vamos a ver la segunda y tercera gasolinera. Aquí las 2 gasolineras del lado derecho y del lado izquierdo que vamos a probar. Lo digo y lo sostengo, lo padre de venir con las cámaras ocultas es que como no se dan cuenta que tenemos cámaras, todo esto es muy fluido. No nos cuestionan, no nos preguntan, no nos dicen nada. Ahora, si te estás preguntando por qué pido ticket y pago con tarjeta, me van a cachar. Bueno, la realidad es que en cuanto la empresa vea el video en el canal, vas a ver que se trata de mí. Entonces no hay forma de esconder que soy yo. Quien quita y este despachador sí se va a dar cuenta porque su estatura es más baja y va a poder ver algunas cámaras ocultas en un ángulo, no sé, vamos a ver qué pasa. Espera, que da risa, por favor. Se me hace que la conoces, ¿verdad? Oh, Dicen. primo de un amigo me la presentó una vez. Ah, nomás una vez. Sí, ya después la visité más. ¿Le puedes atinar a los 3 litros o no? Ah, ya, Y 3,001. Qué curado que la verde es roja, ¿no? Aquí en esta gasolinera de marca Pemex nos dieron 3 litros exactos, 3.001 litros. Y vamos a proceder a medirlos más adelante en la carretera para que no se den cuenta y luego regresamos a la gasolinera que está ahí enfrente. Vayanla checando para que no se den cuenta la gente. La probeta viene clavada. Clavada para los mexicanos, escondida. ¿Por qué pedí 3 litros esta vez? Porque 3 litros es más fácil de ver aquí y la primera vez me equivoqué. Me pasé 10 mililitros. Entonces, litro 1 está completo. Litro 2. El litro 2 lo voy a dejar unos mililitros abajo para compensar
por el litro 1. Vamos a ver el litro 3. ¿Lo va a dar completo? ¿No lo va a dar completo? No lo sabemos. ¡Ingasu! No lo dio, no. Nos falta un cachito. Al litro 3 le faltan los mililitros que al litro 1 le sobraron, así que aquí nos dieron los litros completos. Segunda gasolinera a la entrada de la ciudad pasa la prueba. Vamos a ver si la tercera gasolinera también la pasa y luego si la última gasolinera nos va a dar algún tipo de sorpresa. Los vamos a torcer robando gasolina, los vamos a torcer con litros incompletos o si nos van a dar los litros de litro. Quédense para verlo. Esta es la entrada a Mazatlán por la carretera de Cuota en dirección a Durango. Hasta ahorita las primeras dos gasolineras nos dieron los litros completos. Todavía no hemos cachado a alguna que nos robe gasolina o nos dé litros incompletos, pero todo puede pasar. Quédate para descubrirlo. Vamos ahorita a la tercera gasolinera que estaba enfrente de la segunda, pero la carretera es bastante ancha, hay árboles y eso, así que de una gasolinera para otra no nos pueden ver que ya echamos en la anterior, entonces no hay problema. Venimos llegando a la tercera gasolinera por la entrada a Mazatlán, la carretera que viene de Durango o de Tepic Nayarit. ¿De cuántos litros es el tanque? 200. Hombre, qué bueno que la empresa paga seguramente. ¿Me puedes echar aquí, porfa? De la verde que da risa. ¿Qué tan bueno es tu pulso? Como para que pares allá los 3 litros. 250, 260, 270, 280, 90 y 3.008. Gracias, carnal. Están apuntando las estadísticas de la bomba. Sí. En el video anterior de pruebas de gasolineras, de las 4 estaciones de gasolina que probamos, una nos robó combustible. Nos dio 40 o 60 mililitros menos, no recuerdo bien, pero pueden checar el video aquí en el canal. Litro 1. Ahí perdí unos cuantos mililitros, unas gotitas. Me volvió a pasar, le voy a regresar. Primer litro, completo. Segundo litro, litro 2. Aquí es donde regularmente salen las irregularidades. Hasta ahorita ninguna gasolinera nos ha robado de las que hemos probado en las entradas de la ciudad, pero este es el litro 3. No manches, ¿es neta? No manches, no lo puedo creer, mi gente. Lo veo y no lo estoy creyendo. O sea, quiero que salga todo de aquí para que no digan que no lo vacié. Esta es la vez donde más gasolina nos han robado de todas las pruebas que hemos hecho del canal. 160 mililitros le hacen falta al litro 3. Son como 50 y cubo de mililitros por litro que están robando en esa estación, en esa bomba específicamente. Nunca jamás había visto que nos robaran esta cantidad de combustible. Si vienes de Durango o de Tepic, mi sugerencia es no cargar ahí. No lo puedo creer, nunca nos habían robado tanto. Es apenas la tercera gasolinera. Chale. Al lado de nosotros había un camión llenando un tanque de 200 litros. Con un robo así, no me quiero ni imaginar los márgenes. Esto no debería de pasar, mi gente. Recuerden, estas pruebas son una referencia. No me tomen 200% la palabra. No quiero broncas con nadie. Si tú eres el dueño de esa gasolinera, checa tus bombas, tienen un problema o un problema real. Si no eres el dueño y nomás piensas echar, yo no echaría ahí. Algo que me extrañó en esta tercera gasolinera cuando estábamos cargando es que llegó un individuo a checar la bomba y apuntar unos números que había ahí en pantalla, un número largo de varios dígitos, que no eran los litros que me habían despachado, era otra cosa. Le pregunté que si estaba apuntando las estadísticas de la bomba y nomás me dijo sí, pero de una manera muy seca, no, como que no quiso hablar. Y cuando quise hacer un poco más de conversación, se hizo el oxiso, se volteó para otro lado y después apuntó y se fue. Me llamó la atención, me pareció extraño, no sé de qué se trata eso que esa persona estaba haciendo ahí. Solo sé que esa es la bomba que nos ha marcado la discrepancia más grande en la historia del canal. Es un robo fuerte, mi gente. Estamos llegando a un poblado llamado Concordia, a las afueras de Mazatlán. Y hay autos pasando por un lado de nosotros que se dirigen hacia Durango por la carretera libre y otros que cruzan de la libre a la carretera de Cuota. Esta también es una ruta bastante transitada. Vamos a ver si en esta última gasolinera nos roban o nos dan litros completos. Esta es la gasolinera a la que venimos, esta gasolinera de aquí. Y buenas. Le voy a echar para una motobomba que tengo acá un galoncito. Sí, regular, por favor. ¿Qué tan bueno es tu pulso? ¿Ya no lo quieres? Pues a ver, ¿qué tanto le podemos echar? 2.38, 2.40, 2.50, 70, 80, 95. 3.005. ¿Qué buen pulso tienes, amiga? Cantidad, aquí dice el ticket, cantidad 3.0 litros. Allá en la bomba yo vi que decía 3 litros con 0.05 mililitros. Estamos a punto de saber si nuestras amigas y amigos que nos visitan de todo el noreste del país, si cuando bajan por esta carretera para llegar a Mazatlán y echar gasolina, vamos a descubrir si les roban combustible o les dan los litros completos. Esta es la última gasolinera del día. En Concordia queremos pasar un poco desapercibidos porque es un pueblo pequeño. Todo el mundo se conoce y se habla
y se pasa la voz. Vamos a probar el primer litro. Aquí pedimos gasolina regular, pero no es tan oscura o tan roja como en otros lugares. Aquí es más amarillo, verduzco. Vamos por el litro número 2. Litro número 2, litro completo también. Es el momento de la verdad. Aquí parece ser que el galoncito sí marca el litro completo. Litro número 3. ¿Qué tal? ¿Completo o no completo? Falta. Ahí va. Litro número 3, le faltan 10 mililitros, 15 mililitros. Si a mí me lo preguntan, esto está dentro de los parámetros que la Profeco, la Procuraduría Federal del Consumidor, permite que falte o sobre más o menos 10 mililitros por cada litro. Esto está bien, no es perfecto, pero está bien. Yo en mi prejuicio ignorante pensaba que tal vez en esta gasolinera de este poblado, por ser una situación más rural, aquí se iban a prestar más para el robo, porque es la única. Si quieres cargar, pues tienes que venir aquí. Pero no, ya lo vieron mi gente. ¿Quieren ver más pruebas de litros completos o robo de gasolina? Déjenmelo aquí abajo en los comentarios a qué ciudad, a qué estado, a qué población te gustaría que vayamos a hacer estas pruebas. Nos vemos en el próximo video.